doctor Reaño. Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer al magistrado el honor de haberme invitado a este foro. Realmente quisiera comentarles un poquito. Yo soy economista, banquero, nunca quise ser banquero. Me acuerdo que cuando pasaba por los bancos, por Chase, etcétera, veía a aquel hombre con la gorra, las mangas negras hasta las 12 de la noche y yo decía, esto no es para mí. Yo, economista, me meto en esto. Y por azar terminé siendo banquero y lo he sido por los últimos 40 años. Un tema importante en esta conferencia es que cuando comenté con mis compañeros de junta que venía a este foro, me recordaron algo que decían los viejos cuando querían hacerle mal a alguien, y decía, te veré entre abogados. Entonces, obviamente, las opiniones de un banquero aquí van a ser muy debatidas seguramente. Ustedes son procesalistas, yo soy técnico comercial. Así que les doy disculpas anticipadas porque seguramente vamos a tener algunos puntos controversiales. La primera noticia de hoy definitivamente es que en la prensa no aparece ninguna mala noticia de Panamá, porque es que cumplimos 500 años. Entonces, la noticia es el cake, los 500 años, todo este tema, y realmente no encontré nada de Panamá. Sin embargo, y viendo los comentarios de mi antecesor, el doctor Isaac Figueroa, me encontré con algunos temas un poco preocupantes para el mundo. Y es que por aquí encontré una noticia como, vamos a ver, dice Panamá lidera la inversión, esto es muy bueno, pero luego nos dicen que le están sancionando a una compañía internacional por fraude, aquí en las páginas. Hay 2 condenas por fraudes hoy en el periódico. ¿Sí? Esas son las noticias internacionales. Por fortuna no nos están pegando. Y yo creo que eso es noticia positiva para Panamá. Yo quiero decir que en mi experiencia como banquero, en el cual he visitado obviamente infinita cantidad de reguladores, la gente del Tesoro, he ido a los foros en Washington de creación de público-privada, hemos estado en el Tesoro, etcétera, etcétera. Y realmente yo tengo que decir algo para comenzar. Los panameños somos el primer frente de descrédito para el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hacemos la mala propaganda. Nosotros mismos producimos las noticias negativas. Somos felices en las redes saliendo a decir qué tan malos somos. Entonces se goza ese tema de decir que somos corruptos. Acabamos de oír el tema de las implicaciones que tiene todas las listas y estos casos emblemáticos que nos han pegado tan duro. Y entonces, cuando uno va a Europa, hay 2 temas que me impactan. Primero, me dicen, ¿dónde queda Panamá? Noriega y obviamente el Cholo Durán. Pero, ¿qué más? De pronto le menciona a uno el canal. ¿Y cuál es ese problema? Ese problema es que nosotros no vendemos lo bueno de Panamá. Ese es nuestro problema como panameños. Nosotros no sabemos vender Panamá.
Y obviamente no lo hemos hecho a través de los últimos 100 años. Simplemente hemos estado ventilando en el exterior todas nuestras falencias, todos nuestros problemas, pero no nuestras virtudes. Y lo decía ahora el expositor. La verdad, y aquí, pues obviamente tenemos que estar en prevención de justamente qué es lo que nosotros deberíamos hacer para justamente que no nos caiga este estigma de que aquí todo lo hacemos mal. Yo no sé, técnico. ¿Dónde está la computadora? Ya. Bien, como me han pedido que mencione el tema de los oficiales de cumplimiento, que creo que hoy es un tema de moda, pues yo voy a dar un rápido release de qué es. La figura del oficial de cumplimiento, como lo podemos ver ahí, nació por allá en el año 50, cuando se mencionó el encargado de negocios de Prudential Security en Estados Unidos. Luego vino la regulación del Security Exchange Commission en el 66, posteriormente el FinCEN, que es la ley del secreto bancario, en 1966, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que en Estados Unidos se llama el Financial Action Tax, que creó el G8, ya no lo creó Estados Unidos, lo crearon los 8 países más poderosos de la Tierra en ese momento, 1989. Aquí nosotros estábamos en la época de la invasión. Bien, y por último, pero no menos importante, nació GAFI, localizado en París, en la sede de la OCDE. La vimos cada rato, es uno de nuestros cocos, por decirlo así. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y fue fundada en el año 60. Tiene 36 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales. A nosotros nos corresponde justamente GAFILAT. Bien, rápidamente, porque yo sé que todos ustedes lo conocen, este es un tema que ustedes dominan, solamente lo traigo para recordar justamente qué es lo que hace un oficial de cumplimiento. Según las disposiciones de los acuerdos de la superintendencia bancaria y la ley. Entonces, un oficial de cumplimiento tiene que hacer debida diligencia, o sea, identificar al cliente, actualizar los registros y resguardarlo por 5 años de acuerdo a la ley, mantener la documentación y los registros en debida forma, y esto es una obligación, tiene que guardar los archivos, conocer la naturaleza del negocio del cliente y hacer un seguimiento continuo a la relación de negocios. Y allí pueden ustedes ver los bullets de lo que tiene que hacer, de manera que no vale la pena gastarle mucho tiempo, eso queda en la presentación. Pero quisiera poder insistir ahora un momento en lo que son los principales deberes y obligaciones de los sujetos obligados financieros. Eso está en la ley 23 del 27 de abril de 2015, una ley que todos ustedes manejan muy bien. Ese es el campo de ustedes. A nosotros nos tocó hacer un curso extraordinario para entenderlo, pero bueno. ¿Qué tiene? Tiene conocimiento de los clientes considerados PEP. Eso ha sido, digamos, una lucha, porque obviamente nadie quiere ser PEP.
Por fortuna la ley cambió el concepto de PEP de toda la vida por unos años después de que dejas el cargo. La puse en rojo para que se asusten, y es la prohibición de realizar una transacción o establecer una relación cuando el cliente no facilita la información o cumple con las medidas pertinentes. Entonces esto es delito, ¿sí? Hacer negocios con alguien que no da la información. Examinar cualquier hecho, operación o transacción con independencia de su cuantía. Supervisar la conducta de sus empleados y capacitarlos. Reportar directamente a la UAF cualquier hecho, transacción o pesquisa que pudiera estar relacionada con estos delitos. Bien, este tema también es conocido, la debida diligencia. Es un conjunto de normas y políticas por medio de las cuales hay que examinarle la vida y milagros del cliente, y en los bancos hemos tenido que aprender unos nuevos términos. Se llama no solo debida diligencia, sino debida diligencia ampliada. Es decir, a todo el mundo tenemos que hacerle debida diligencia, pero hay algunos casos en que se llama ampliada, o sea que usted tiene que ir más a profundidad, reforzada, y la simplificada, que sencillamente ustedes lo han visto, la superintendencia, y ha habido normas en las cuales para las cuentas menores se puede abrir y no hay únicamente que presentar la cédula, etcétera. Yo sé que ustedes van a decir, no, es que es imposible abrir una cuenta en un banco. Esa queja la oigo todo el tiempo. Sí, es muy difícil, ya vamos a ver por qué. Bien, los criterios mínimos. Aquí yo creo que esta es la parte que nos corresponde a todos, a ustedes como abogados, a nosotros como banqueros y a todo el que tiene que estar inmerso en este tema. Es que a todo el mundo le tenemos que preguntar la nacionalidad, país de nacimiento o país de constitución si es una sociedad, país de domicilio, profesión o oficio, zona geográfica de las actividades del negocio del cliente, actividad económica y financiera del cliente, tipo de estructura jurídica utilizado en caso que aplique, tipo, monto y frecuencia de las transacciones enviadas y recibidas, nacionales e internacionales, origen de los recursos nacionales e internacionales, personas expuestas políticamente, los PEPs, productos, servicios y canales que utiliza el cliente. Esta última es importantísima y es el último invento. Se llama declaración jurada de domicilio fiscal. Está en la ley, hay que hacerlo. Bien, y obviamente otra de las responsabilidades del oficial de cumplimiento es actualizar el expediente del cliente periódicamente en algunos tipos de cliente y dependiendo de su calificación de riesgo en forma anual. No sé, yo veo algunas caras conocidas por acá cuando he dictado algunas charlas en la escuela judicial y seguramente este cuento me lo han oído, así que los voy a aburrir. Pero el tema es la calificación de riesgo. ¿Qué significa eso? Es que cada uno de nosotros en menor o mayor escala representamos un riesgo, porque potencialmente somos humanos, en cualquier momento vemos una oportunidad, la aprovechamos y caímos en la violación de la ley. Entonces, obviamente, la calificación del riesgo ahora es para la estructura bancaria, financiera, fiduciaria,
de seguros, de todas las actividades que nos conciernen en el área financiera como país, tenemos que hacer una muy debida diligencia. Se nos han ampliado pues este tema. Bien, los bancos deben contar con herramientas de monitoreo para las entidades bancarias. Hay que hacer debida diligencia para los clientes de alto riesgo. Hay que reportar las operaciones inusuales. ¿Y qué es una operación inusual? Algo que el cliente no hace. Sencillamente, el cliente me dijo que tenía una cuenta de $500 y su salario son $500. Y de pronto me dice, mire, voy a consignarte $500.000. Digo, bueno, ¿te ganaste el gordito? No. Fue que hice un negocio de vacas. Digo, bueno, dame una evidencia del negocio de vacas. Y no me trae la evidencia. Entonces, obviamente, para nosotros, la debida diligencia y el conocimiento del cliente es supremamente importante. ¿Qué hacer? Hay que crear un registro con la información sobre la operación, notificar las operaciones sospechosas a la UAF, eso ustedes lo conocen. Hay un tema que duele mucho, se llama el congelamiento preventivo, y todo el mundo dice que eso no se puede hacer, pero ahí está, en un decreto de 2015, muy controversial. Y aquí está pues el artículo 49 del Código del Congelamiento Preventivo. La auditoría externa es responsable por el tema de cumplimiento, no solo la auditoría interna, sino la externa, en fin. Y aquí yo quiero resumir los roles del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es algo así como Superman, ¿no? Con una mezcla de hombre araña y todo lo demás. Él debe ser analista financiero, debe ser analista legal, conocedor profundo del tema contable, experto en temas societarios, investigador, experto en sistemas, debe evitar el conflicto de intereses, experto en riesgos, educador, planificador, es un fabuloso comercial, entiende los riesgos y sus clientes, tiene responsabilidad penal, porque para terminar tiene que cuidar su integridad personal, porque es que algunos jueces y fiscales, muy queridos ellos, llaman al oficial de cumplimiento a declarar, y entonces aquel individuo acusado, mafioso, del cartel, va a matar al oficial de cumplimiento. Entonces el cumplimiento de la ley es un desconocimiento que la ley, los que aplican la ley la tienen. Y ha habido casos de, por mencionar algunos, Banco Continental citan al oficial de cumplimiento, es un riesgo de pena de muerte. La responsabilidad de cumplimiento, para casi terminar, es supremamente amplia. Debe manejar algo muy importante, se llama gobierno corporativo. Y yo creo que la parte más importante es que con los cambios tan veloces que tenemos, todo esto cambia, tenemos que ser muy efectivos con el gobierno corporativo. Y aquí quisiera dejarles algo, porque es que nosotros estamos quejando mucho, y nos quejamos de que nos tratan muy mal. Les traje el manual de inspección contra el lavado de dinero y la ley del secreto bancario. Aquí lo pueden ver, vean. Esto lo tenemos que aplicar. ¿Pero dónde? Que esta es la ley de Estados Unidos. Esta es la norma. Ahí les dejo para que entren el site y encuentren la ley de prevención. Esto de esta vaina, perdónenme. Todo esto. Entonces aquí tienes 102 páginas donde te dicen hasta cómo ir al baño. Y el inspector llega y te pide, dime cómo está tu AML, cómo está tu compliance. Y lo hace con este manual.
Entonces realmente yo no comparto con ustedes el hecho de que a nosotros nos tratan mal. Lo que pasa es que no hacemos la tarea. Esto dice todo lo que hay que hacer para un banco, una financiera, etcétera, etcétera. Y nosotros no estamos preocupando por el tema. Se lo dejo porque esta es una organización que visita los bancos de los Estados Unidos. Entonces, tal vez aquí es donde encontramos el tema del de-risking. Aquí es donde encontramos el tema porque los corresponsales nos tienen miedo. Porque obviamente, y aquí viene el tema complicado, y ya casi estoy terminando, las sanciones al sistema financiero. Entonces, por ejemplo, a los niños de la Deutsche Bank, Royal Bank, etcétera, les pusieron 1.710 millones de dólares en multas. A HSBC le pusieron la multa más grande, 8.000, a Paribas le pusieron 8.900 millones. Ojo, pero no se lo pusieron por lavado de dinero, sino por evadir la norma, porque estaban trabajando con entidades bloqueadas en los Estados Unidos. Entonces, ahora ya me están avisando que tengo un minuto. Yo me siento supremamente preocupado. En la semana pasada el gobierno de Trump acaba de cambiar la última norma y ha metido a Venezuela, pero es a Venezuela y a todo el que haya participado dentro de los últimos 10 años en el gobierno venezolano. Y cualquiera de nosotros que haga negocio con una persona de estas que es inocente, la gente de PDVSA, por ejemplo, que se fue a Colombia, vamos a tener problemas y nos van a congelar la cuenta. Entonces, yo sí quisiera en este foro transmitirles que el problema de la sobrecalificación, el problema de todo lo que los bancos están haciendo, es simplemente porque estamos obligados. Nosotros tenemos unas debilidades que, con esto termino, y es el dólar es nuestra moneda, y entonces casi no nos damos cuenta del beneficio que tiene esto. Ustedes voltean a mirar a Argentina, voltean a mirar a Colombia, voltean a mirar a Venezuela, y entonces van a ver el tema de la inflación, la devaluación, etcétera, etcétera. Tenemos la moneda mundial de negociación, tenemos el canal, tenemos todo, pero al mismo tiempo es una debilidad. ¿Por qué? Porque el día que no cumplamos con esto y que nos bloqueen los bancos, ¿ustedes saben cómo compensamos nosotros todos los días nuestros cheques? Todos los días, todos los bancos cambiamos cheques. Vamos al Banco Nacional, en el Banco Nacional seteamos, es decir, cruzamos. ¿Y dónde pagamos? En Nueva York, en Estados Unidos. Yo le pago al Banco Nacional los fondos y el Banco Nacional me paga a mí, yo le pago a Global, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que yo dependo de un país que se llama Estados Unidos para compensar mi tema diario de los negocios que todos los días hacemos. Aquí el fulanito me dio un cheque de $300,000, yo lo consigné en mi cuenta, fantástico, sí, pasó atrás del Banco Nacional. Mentira. El paquete se compensa entre banco y banco a través de la cuenta que el Banco Nacional tiene en los Estados Unidos. Y ustedes, obviamente que aquí veo caras demasiado jóvenes, ustedes son demasiado niños para hacerlo, pero nosotros tuvimos 3 meses cerrados los bancos y no saben lo que sufrimos cuando realmente los billetes de dólar se nos desleían, se nos caían, no había moneda y tuvimos que hacer intercambio, tuvimos que volver a los 500 años a hacer trueque. Eso ustedes no lo saben, pero Estados Unidos llegó y dijo: no me gusta Noriega, nos sacó la tabla y nos dejó de enviar dólares de Atlanta. ¿Y sabe cómo pagábamos? ¿No? Con los cheques, pero pagábamos era al gobierno. Ustedes no saben eso porque ustedes no lo vivieron, pero hay que recordarlo, por eso es importante conocer la historia. Bien, esto
obviamente, y yo creo que la, Sí. la culminación del Recordamos tema, que ya estamos finalizando el tiempo. correcto, la presentación de el tema de reputación es lo que se trató aquí. Nos pueden acusar de ceguera intencional en los Estados Unidos y nosotros, si no hacemos esto, obviamente nos van a mandar a la cárcel. O aquí, o en Estados Unidos, cuando pisemos piso, por casualidad vayamos a donde el Pato Donald, nos van a detener allá. Bueno, yo termino aquí, la presentación está, y nuevamente les agradezco la invitación a los organizadores, a nuestro querido magistrado, y suerte con este congreso, y gracias por su paciencia.